Ixtorix, suscríbete. Paz de Nicías. Tras la muerte de Cleón y Brasidas, belicosos guerreros de ambas naciones, la paz de Nicías duró alrededor de 6 años. No obstante, esta fue una época de escaramuzas constantes, en el interior y las inmediaciones del Peloponeso. Mientras los espartanos se contuvieron de entrar en acción, algunos de sus aliados comenzaron a hablar de revolución. Estas ideas eran apoyadas por Argos, un poderoso estado del Peloponeso, que había permanecido independiente de Lacedemonia. Con la ayuda de los atenienses, los argivos tuvieron éxito, forjando una coalición de estados democráticos en el Peloponeso, que incluía a los estados importantes como Mantinea e Ilis. Los primeros intentos de Esparta por quebrar la coalición fracasaron, y comenzó a cuestionarse el liderazgo del rey Esparta, Egis II. Envalentonados, los argivos y sus aliados, con el apoyo de un pequeño ejército ateniense al mando de Alcibíades, se pusieron en marcha para tomar la ciudad de Tegea, cercana a Esparta. La batalla de Mantinea en el 418 fue la mayor batalla librada dentro del territorio griego durante la guerra del Peloponeso. Los lacedemonios, junto con sus vecinos tegeatas, se enfrentaron al ejército combinado de Argos, Antea, Atenas, Mantinea y Arcadia. En la batalla, la coalición aliada logró varias victorias iniciales, pero fracasó al capitanizarlas. Esto permitió que las fuerzas de élite espartanas derrotaran a la coalición. El resultado fue una victoria total para Esparta, que rescató a su ciudad del borde de la derrota estratégica. La alianza democrática se fracturó y muchos de sus miembros regresaron a la Liga del Peloponeso. Mediante su victoria en Mantinea, Esparta consiguió recuperarse de la mala situación y restablecer su hegemonía dentro del Peloponeso. La expedición ateniense a Sicilia. En el 17º año de la guerra, 415, llegó la noticia a Atenas de que uno de sus aliados más lejanos, Sicilia, Segesta, había entrado en guerra con Senilunte, entre otras cosas por disputas fronterizas. Los selinuntinos invocaron la alianza común con Siracusa, ciudad que atacó a Segesta por tierra y mar. Segesta recordó a Atenas la alianza de esta última con la ciudad de Leontino, existente desde la primera expedición ateniense a Sicilia en el año 427, bajo el mando del estratego ateniense Laques. El pueblo de Siracusa era étnicamente dorio, al igual que los espartanos, mientras que los atenienses y los aliados eran jonios. Atenas sintió la obligación de ayudar a sus aliados, sobre todo por el temor manifestado y no infundado de que los habitantes de Segesta, de Siracusa, podrían aniquilar a todos los aliados que aún les quedaban a los atenienses y segestanos en tierras sicilianas, y de que los siracusanos pudieran prestar ayuda militar a las demás polis dorias de la isla, y por tanto menoscabar el poderío de Atenas. Segesta prometió sufragar los gastos que ocasionaría la guerra. Como primera medida, la asamblea ateniense decretó, tras oír a los embajadores de Segesta, enviar una delegación a la ciudad aliada para averiguar de cuánto dinero disponía en realidad e informarse de la situación de la guerra contra Senilunte. Los atenienses no actuaron únicamente desde una visión altruista. Respaldados por Alcibíades, el líder de la expedición, soñaban con la conquista de toda Sicilia. Siracusa, la ciudad principal de Sicilia, no era mucho más pequeña que Atenas, y conquistar Sicilia habría llevado a Atenas una inmensa cantidad de recursos. Durante los últimos estadios de las preparaciones, personas desconocidas mutilaron las estatuas religiosas de Atenas y Alcibíades fue acusado de crímenes religiosos. Alcibíades exigió que lo enjuiciaran de inmediato para poder defenderse antes de la expedición. Los atenienses, sin embargo, le permitieron que partiera en la expedición sin ser enjuiciado. Muchos creyeron que la razón fue prepararse mejor en su contra. Tras llegar a Sicilia, Alcibíades fue llamado de regreso a Atenas para el juicio. Temeroso de que lo condenaran injustamente, Alcibíades se pasó al bando de Esparta y Nicías se quedó al mando. Luego de su traición, Alcibíades informó a los espartanos que Atenas planeaban utilizar Sicilia como trampolín para la conquista de Italia y emplear los recursos y soldados obtenidos con esas nuevas futuras conquistas para dominar el Peloponeso. Las fuerzas atenienses consistían en más de 100 tirremes y 5.000 hombres entre infantería y tropas ligeras. La caballería se limitaba a unos 30 caballos, los cuales demostraron no estar a la altura de la mayor y mejor entrenada caballería siracusana. Con su llegada a Sicilia, varias ciudades se unieron en el acto a la causa ateniense. Nicías pospuso el ataque en lugar de efectuarlo de inmediato, y así la campaña terminó en el año 415, con poco daño para Siracusa. El invierno se aproximaba y los atenienses debieron retirarse a sus cuarteles, pasando la dura estación de invierno reuniendo aliados y preparándose para destruir Siracusa.
El retraso permitió a los siracusanos solicitar la ayuda de Esparta, quien envió al general Gilipo a Sicilia con unos refuerzos. En vez de llegar a Italia, Gilipo montó un ejército formado por varias ciudades sicilianas y acudió al rescate de Siracusa. Después de tomar el mando de las tropas siracusanas y una serie de batallas, el espartano derrotó a las fuerzas atenienses, evitando que invadieran la ciudad. Nicías solicitó a Atenas refuerzos, siendo enviado Demóstenes con una nueva flota para unir sus fuerzas a las de Nicias. Se sucedieron más batallas y los siracusanos y sus aliados volvieron a derrotar a los atenienses. Demóstenes abogaba por una retirada a Atenas, pero en principio Nicías se negó. Tras nuevos reveses, Nicías tuvo que estar de acuerdo con la retirada, hasta que fue demorada por un mal augurio. El retraso forzó a los atenienses a una batalla en el puerto de Siracusa, y los atenienses fueron completamente derrotados. Nicías y Demóstenes condujeron al resto de sus fuerzas tierra adentro en busca de aliados. La caballería de Siracusa los atacó sin piedad, matando o esclavizando a quienes quedaban de la poderosa flota ateniense. La Segunda Guerra, la Guerra de Decelia. Los lacedemonios no se limitaron simplemente a enviar ayuda a Sicilia, también resolvieron llevar la guerra a territorio ateniense. Con el consejo de Alcibíades fortificaron Decelia, cerca de Atenas, y evitaron que los atenienses pudieran utilizar sus tierras durante todo el año. La fortificación de Decelia impidió el envío de suministro a Atenas por tierra, obligando que fueran transportados por mar a un coste mayor. Lo peor de todo quizás fuera que el trabajo de las minas de plata fue completamente interrumpido, ya que unos 20.000 esclavos atenienses fueron liberados por los hoplitas espartanos en Decelia. Con los 1.000 talentos del tesoro y las reservas de emergencia diluyéndose, los atenienses tuvieron que demandar mayores tributos a sus aliados, aumentando más la tensión y la amenaza de rebelión dentro del imperio. Los corintios, los espartanos y otros miembros de la Liga del Peloponeso enviaron más refuerzos a Siracusa, esperando rechazar a los atenienses. Pero en lugar de retirarse, estos mandaron otras 100 naves y otros 5.000 hombres a Sicilia. Bajo las órdenes de Gilipo, los siracusanos y sus aliados consiguieron derrotar totalmente a los atenienses en tierra. Además, Gilipo alentó a los siracusanos a construir una armada, la cual logró vencer a la flota ateniense cuando intentaba la retirada. El ejército de Atenas, buscando escapar por tierra a otras ciudades más amistosas de Sicilia, fue dividido y derrotado. Los soldados del ejército ateniense fueron vendidos como esclavos y toda la flota fue destruida. Tras la victoria sobre los atenienses en Sicilia, todos creían que el fin del imperio estaba próximo, su tesoro casi se había agotado y sus astilleros estaban vacíos, sus jóvenes estaban muertos o prisioneros. Y sin embargo, la fuerza del imperio ateniense fue subestimada, aunque ciertamente el comienzo del fin estaba cerca. Atenas se recupera. Después de que la fuerza expedicionaria de Atenas fuera destruida, la Lacedemonia fomentó la revuelta en la mayor parte de los aliados tributarios de Atenas, y gran parte de Jonia se levantó contra los atenienses. Los siracusanos pusieron su flota a disposición de los peloponesios, y los persas decidieron apoyar a los espartanos mediante dinero y barcos. Las revueltas y las diversas facciones amenazaban a la mismísima Atenas. Los atenienses lograron sobrevivir por varias razones. Corinto y Siracusa tardaron en trasladar sus flotas al Egeo, y los demás aliados de Esparta también se retrasaron aprovisionando sus tropas y barcos. Los estados jonios que se rebelaron esperaban recibir protección, por lo que muchos regresaron al bando ateniense. Incluso los persas se demoraron en proveer fondos y naves que habían prometido, frustrando los planes de batalla. En el momento en el que comenzó la guerra, los atenienses habían ahorrado un poco de dinero y tenían 100 navíos para ser empleados como último recurso. Una vez que zarparon, esas naves se convirtieron en el centro de la flota ateniense durante el resto de la guerra. En Atenas tuvo lugar la revolución oligárquica, donde un grupo de 400 personas tomaron el poder. La paz con Esparta habría sido posible, pero la flota de Atenas, ahora con base en la isla de Samos, se negó a aceptar los cambios políticos. En el 411, esa misma flota se enfrentó a los espartanos en la batalla de Sime. La flota designó a Alcibíades como su líder y continuó la guerra en el nombre de Atenas. Su oposición le llevó a que se le restituyera el gobierno democrático a los 2 años. Alcibíades, pese a ser reputado por traidor, aún tenía peso dentro de Atenas y evitó que la flota ateniense atacase su metrópoli, ayudando a restaurar la democracia por medios de presión más sutiles. También convenció a la flota de Atenas de atacar a los espartanos en la batalla de Cicico, en el 410. Durante esta batalla los atenienses aniquilaron a la flota espartana y lograron restablecer la base financiera de su imperio. Entre el 410 y el 406, Atenas obtuvo varias victorias continuas y recuperó buena parte de su imperio. En gran parte todo esto se debió a Alcibíades. Ixtorix, suscríbete.